Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este espacio donde como Instituto Nacional de Estadísticas damos a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil de octubre, noviembre, diciembre de 2024. Y como es habitual, en términos de contenido, vamos a revisar algunas consideraciones generales de la encuesta, los principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo y algunas conclusiones de este periodo, el último trimestre móvil del año 2024, donde estamos de alguna manera cerrando ese año en términos de presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo. Partamos con las consideraciones generales de la encuesta. Comentar que, como es habitual, la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan los distintos controles de calidad que como institución hemos establecido. En ese sentido, la tasa de logro de este trimestre móvil de octubre, noviembre y diciembre fue de 77,6%, lo que es equivalente a 30.789 viviendas que entraron a cálculo final de los resultados que estamos presentando el día de hoy. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,4 puntos porcentuales. Adicionalmente, se aplica un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de un suavizamiento de los factores de expansión para buscar atenuar el eventual impacto que pudiesen tener valores atípicos en la muestra. Además, se realiza un proceso de calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región en base a las proyecciones vigentes generadas a partir del censo 2017, buscando controlar de esta manera, junto al resto de los ajustes que se aplica al factor de expansión, posibles sesgos que pudiesen estar contenidos en la muestra. Comentar además que la distribución de este trimestre móvil y este mes fue balanceada en el periodo de recolección de la encuesta, y en ese sentido la recolección de la submuestra de diciembre fue realizada entre el 10 de diciembre y el 7 de enero de 2025. Para fines de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos en la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares que generó el INE, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones que pudiesen existir en los datos, alertas que están incorporadas en todo el material que nosotros disponibilizamos. Adicionalmente, se recomienda aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Pasamos a continuación a revisar los principales indicadores asociados al mercado laboral. Al respecto, comentar que la población en edad de trabajar asciende en este trimestre móvil a 16.444.000 personas. Tuvo una variación en 12 meses de 0,9%, que es equivalente alrededor a 150.000 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo asciende a 10.124.000 personas, con una variación de 0,5% en 12 meses, equivalente a 46.810 personas. Las personas ocupadas ascendieron a 9.306.000 personas, con una variación de 0,9% en 12 meses, equivalente a 82.924 personas. Las personas desocupadas para este trimestre móvil tuvieron una caída de 4,2% en 12 meses, que es equivalente a 36.115 personas, alcanzando un número de 817.996 personas. Por otro lado, las personas fuera de la fuerza de trabajo tuvieron un aumento de 1,7% en 12 meses, alcanzando un valor de 6.320.000 personas, y ese aumento se traduce en 102.928 personas para este trimestre móvil. Respecto a la tasa de desocupación, esta fue de 8,1%, tuvo una caída de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. La tasa de ocupación alcanzó un valor de 56,6%, no observamos variación en 12 meses a un decimal, y la tasa de participación tuvo un valor de 61,6% en 12 meses, con una caída de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses. Vamos a profundizar esta información y ahí contar que la tasa de desocupación, como adelantábamos, fue de 8,1% en este trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Registró una reducción anual de 0,4 puntos porcentuales. Dicha reducción no es estadísticamente significativa, siendo la 10ª disminución consecutiva luego de 16 aumentos que habíamos observado en los periodos previos.
Con respecto al trimestre móvil anterior, y acá nos referimos a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación registró un aumento de 0,1 puntos porcentuales, ubicándose en 8,5%, la cual fue incidida únicamente por las mujeres, cuya tasa de desocupación aumentó 0,4 puntos porcentuales, al tiempo que en los hombres disminuyó 0,2 puntos porcentuales. Respecto a la tasa de desocupación para este trimestre móvil, para las mujeres fue de 9,4%, en tanto que dicha estimación fue de 7,1% para los hombres. Mostrando una síntesis de cierre de año con relación a la evolución de la tasa de desocupación. Cuando analizamos este indicador para este trimestre móvil en los últimos 5 años, lo que podemos apreciar es que esta tasa es significativamente más baja que lo que observamos en el periodo de pandemia del año 2020. Es más baja en 2,2 puntos porcentuales, pero sigue siendo más alta que el periodo prepandemia. Para el mismo trimestre móvil del año 2019, el valor que estamos presentando hoy está un punto porcentual por sobre ese valor, y esa diferencia es estadísticamente significativa. No obstante, respecto al año anterior se observa una variación, una caída, como adelantábamos, ¿no es cierto?, de 0,4 puntos porcentuales, variación que no es estadísticamente significativa. Según sexo, la tasa de desocupación en el caso de las mujeres fue 1,7 puntos porcentuales más alta que el año 2019, mientras que la de los hombres es de 0,5 puntos porcentuales, dato que no es estadísticamente significativo para los hombres, lo que es equivalente, si lo transformamos en cantidad de personas, a 86.000 personas más desocupadas y 40.000 personas más desocupadas para hombres, para mujeres y hombres respectivamente. Asimismo, se observa que la tasa de desocupación de los hombres es significativamente más baja respecto al año anterior, 1,1 puntos porcentuales más bajo, mientras que para las mujeres es más alta en 0,6 puntos porcentuales. Mirando la evolución de la tasa de participación y ocupación laboral, comentar que las tasas de participación y ocupación frenaron su dinámica de expansiones en 12 meses. En efecto, para este trimestre móvil se presentó una reducción anual en la tasa de participación de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación mostró nula variación respecto al periodo del año pasado. Lo anterior, luego de que observáramos 43 aumentos consecutivos de ambas tasas. Según sexo, la reducción de la tasa de participación se debe únicamente a las mujeres, que tuvieron una caída de 0,5 puntos porcentuales, puesto que los hombres no presentaron variación. Con respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y ocupación de los hombres variaron positivamente en 0,3 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales en cada caso. En cuanto a las mujeres, las tasas de participación y ocupación disminuyeron en 0,3 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente. Para este periodo, la tasa de participación fue de 71,4% para los hombres y 52,1% para las mujeres, en tanto que la tasa de ocupación se situó en 66,3% para los hombres y 47,2% para las mujeres. Mirando la evolución de la tasa de participación y ocupación en comparación con los años previos, con el mismo trimestre de los años previos, observamos que la tasa de participación es significativamente más alta respecto al periodo comprendido entre el año 2020 a 2022, pero aún sigue siendo más baja respecto al año 2019 en 1,4 puntos porcentuales, valor estadísticamente significativo, y es el que consideramos, ¿no es cierto?, de comparación respecto al periodo prepandemia. Cuando comparamos con el mismo trimestre móvil del año 2023, observamos que este valor no tiene diferencias estadísticamente significativas. Los hombres presentan una brecha para recuperar la tasa de participación que teníamos en el 2019 de 2,4 puntos porcentuales, valor estadísticamente significativo, mientras que las mujeres este valor asciende, esta brecha, a 0,6 puntos porcentuales, valor no estadísticamente significativo. Situación similar se observa en la tasa de ocupación, comparándola con los periodos previos, en la cual en relación con 2019 sigue siendo estadísticamente menor en 2 puntos porcentuales, valor estadísticamente significativa, equivalente a 326.000 personas ocupadas menos. Si quisiéramos tener el mismo valor en la tasa de ocupación, requeriríamos tener 326.000 ocupaciones adicionales.
Y esto considera, ¿no es cierto?, la evolución demográfica de nuestra población. Para los hombres esta diferencia es de 2,6 puntos porcentuales y para las mujeres es de 1,4 puntos porcentuales. Transformado, ¿no es cierto?, en personas son 208.000 personas adicionales para los hombres y 118.000 personas para las mujeres. Revisando el efecto demográfico en la tasa de ocupación, lo que tenemos acá es calculamos la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación, que debe decir hasta 64 años para los hombres y hasta 59 años para las mujeres, edad inclusive, con el objeto de aislar en parte los cambios generados por el envejecimiento de la población. ¿Y qué observamos? Observamos que la tasa de ocupación acotada, esta que considera, ¿no es cierto?, la edad de jubilación, fue de 65,1% para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre de 2024, siendo 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general, sin considerar esta cota de 56,6%. Comparando ambas tasas general y acotada respecto a igual trimestre del año 2019, se tiene que para la población general aún falta por recuperar 2 puntos porcentuales, que es una diferencia estadísticamente significativa de la tasa de ocupación. No obstante, al acotar la población a las personas que están, digamos, en el mercado laboral y no tienen edad de jubilar, solo falta por recuperar 0,1 puntos porcentuales, una diferencia que no es estadísticamente significativa. Revisando las diferencias entre ambas tasas, acá tenemos el gráfico de la derecha, se identifica el efecto demográfico cada vez mayor, es decir, la diferencia entre ambas tasas respecto a los distintos periodos presentados. Y lo que observamos es que la brecha entre estas dos tasas tiene un comportamiento diferenciado en el periodo prepandemia que en el periodo pospandemia. Y eso es una idea que presentábamos en la coyuntura anterior y que, ¿no es cierto?, se observa este cambio de comportamiento que tiene un componente estructural, ¿no es cierto?, en el tiempo. Veo que hay una mano arriba de los colegas de Radio ADN. Vamos a terminar la presentación, quizás la pregunta puede estar abordada más adelante y al final de la presentación damos un espacio para poder abordar todas las preguntas que puedan tener en este periodo. Cuando hacemos el análisis diferenciado por sexo, se encuentran efectos contrapuestos para hombres y para mujeres. Para el caso de los hombres, no se han recuperado las tasas de ocupación en comparación con el año 2019, aun cuando se acote la población a la edad de 15 a 64 años, pero se destaca que las diferencias dejan de ser estadísticamente significativas. De esta manera, la tasa de ocupación general para hombres se sitúa en 66,3% en este trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2024, 2,6 puntos porcentuales estadísticamente significativos más bajos que en igual trimestre del año 2019, mientras que la tasa de ocupación acotada se sitúa en 72,8%, con solo una diferencia de 0,8 puntos porcentuales menos que lo que observábamos en el año 2019 para este indicador acotado. Para las mujeres, el análisis de las tasas de ocupación acotada revierte la situación alcanzando el 56,7%, mostrando un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre móvil del año 2019. En tanto, la tasa general de las mujeres fue de 47,2% en el último trimestre, 1,4 puntos porcentuales menos que hace 5 años atrás. Y ambas cifras son estadísticamente no significativas. Según sector económico, en 12 meses el ascenso de la población ocupada, que fue de 0,9%, se fundamentó por administración pública, que tuvo una variación de 8,7% en 12 meses, actividad de salud, que tuvo una variación de 6,5%, minería, que tuvo una variación de 6,7% y enseñanza, que tuvo una variación de 2,2% en 12 meses. Los principales descensos, en tanto, se presentaron en comercio, que tuvo una caída de 2,6%, otras actividades de servicios, que tuvo una caída de 6,3%, y suministro de electricidad, que tuvo una caída de 23,8%. Revisando el crecimiento trimestral de los ocupados, y ahora nos referimos al dato con ajuste estacional,
observamos que las personas ocupadas registran una variación trimestral negativa de 0,4% correspondiente a 33.967 personas. Según sexo, los hombres presentaron alzas de ocupados con respecto al trimestre móvil anterior de 0,4%, mientras que las mujeres presentaron una disminución de 1,3%, equivalente a 19.588 hombres y 53.555 mujeres respectivamente. Se observa un patrón mayoritariamente al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para este trimestre de octubre, noviembre y diciembre, con aumento respecto al trimestre móvil anterior desde el año 2010, disminuyendo solo en 4 periodos correspondientes al año 2012, 2016, 2019 y este año 24. Con relación a la tasa de ocupación informal, comentar que esta se sitúa en 26,4%, tuvo una variación de una caída de 1,1 puntos porcentuales en 12 meses, caída estadísticamente significativa, y de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Esta cifra alcanzó un valor de 28,4% para las mujeres y 24,8% para los hombres. Según sector económico, el descenso de los ocupados informales, que tuvo una caída de 3,4% en 12 meses, se debió principalmente a la caída en 12 meses de comercio, del sector informal de comercio, que tuvo una variación de 5,8% negativa, y otras actividades de servicios que tuvo una caída de 12,9% en 12 meses. Con relación a la comparación de este indicador respecto a los años anteriores, observamos que esta ha disminuido en el tiempo, alcanzando el valor de 26,4% en este periodo actual, siendo la más baja que en el periodo prepandemia, y ahí observamos una caída de 2,9 puntos porcentuales con relación al año 2019, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Según sexo, se observa que este efecto se ocurre tanto para los hombres como para las mujeres, donde la tasa de ocupación informal en el caso de los primeros fue de 3,6 puntos porcentuales más baja que el año 2019, en tanto que para las mujeres fue de 2,2 puntos porcentuales más bajas respecto al año 2019, ambos valores estadísticamente significativos, y si lo transformamos en personas es equivalente a 157.000 y 52.000 personas ocupadas informales menos respectivamente. La expansión anual de la ocupación del 0,9% fue incidida solo por la ocupación formal, que tuvo una variación de 2,5% correspondiente a 168.259 personas, debido a que la ocupación informal presentó una disminución de 3,4% en 12 meses, equivalente a 85.335 personas. De esta manera, este 0,9%, si lo desglosamos entre la incidencia que tuvo la ocupación formal y la incidencia que tuvo la ocupación informal, la ocupación formal aportó 1,8% positivo, en tanto que la incidencia de la informalidad fue una resta de 0,9 puntos porcentuales, alcanzando esta variación anual de la ocupación de 0,9% en 12 meses. Según sexo, el aumento de 2,5% de los ocupados formales fue incidido por hombres y mujeres, aunque los primeros con mayor fuerza, 2,4 puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentuales de incidencia respectivamente según sexo, lo que se traduce en alzas de 4,1 y 0,3% en 12 meses en cada caso. Respecto a la fuerza de trabajo potencial, los inactivos potencialmente activos, y ahí nos referimos, ¿no es cierto?, a las personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar si es que se presenta la oportunidad, por tanto se transforman en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si las expectativas de las personas por encontrar una ocupación mejoran. Estos inactivos potencialmente activos aumentaron 9,1% en 12 meses, variación que fue estadísticamente significativa, alcanzando 967.038 personas. A su vez, anotaron un aumento de 1,4% respecto al trimestre móvil anterior. Este trimestre móvil es el segundo trimestre consecutivo que muestra un incremento en 12 meses de la tasa de subutilización de 0,2 puntos porcentuales, luego de 6 meses consecutivos de disminuciones interanuales, alcanzando este valor
el 16,4%. Este indicador de tasa de subutilización SU3 es la combinación de la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial. Con relación a la desocupación a nivel regional, observamos que no hubo aumentos estadísticamente significativos para este trimestre móvil. Al mismo tiempo, se presentaron disminuciones estadísticamente significativas en las regiones de Magallanes, que tuvo una caída de 2,3 puntos porcentuales, y Los Ríos, que tuvo una caída de 2,8 puntos porcentuales en 12 meses. Las tasas más altas se presentaron en la Araucanía, de 9,5%, Ñuble 9,3% y Atacama con 8,9%, en tanto que las tasas más bajas se presentaron en Aysén, que fue de 3,5%, Los Lagos 3,8% y Magallanes con 4%. Revisando el contraste con registros administrativos, y acá nos vamos al último trimestre publicado comparable con los datos de la Superintendencia de Pensiones, que corresponde al trimestre agosto, septiembre, octubre de 2024. En este trimestre se registró un crecimiento de 0,2% en 12 meses en el número de cotizantes según la Superintendencia de Pensiones, revirtiendo 19 periodos consecutivos de variaciones negativas. Y en el mismo periodo comparable con el registro administrativo, la AN presentó un aumento de 3,4%. La cifra de la variación de la Superintendencia de Pensiones se ubica dentro del intervalo de confianza de la variación de la Encuesta Nacional de Empleo. Y al respecto, comentar que en los trimestres móviles siguientes que tenemos disponibles con la encuesta de empleo, para esta subpoblación comparable, observamos que el trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre de 2024 y octubre, noviembre y diciembre de 2024 se observan en la AN variaciones positivas de 2,9 y 2,2% respectivamente. Vamos a revisar ahora la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo. Al respecto, comentar que esta población se estimó en 634.391 personas, lo que representó el 6,8% del total de la población ocupada del periodo. En 12 meses se registró un descenso de la ocupación de actividades características del turismo de 1,7%, incidido exclusivamente por los hombres, que tuvieron una caída en 12 meses de 4,9%. Sectorialmente se observa que actividades deportivas, recreativas y culturales tuvo una caída de 9,1%, incidió principalmente en el descenso de la ocupación de las actividades características del turismo, siendo este el quinto trimestre móvil consecutivo con variaciones negativas en este sector. Se observa que el descenso en 12 meses de la ocupación de actividades características del turismo de 1,7% es explicado únicamente por la caída de la ocupación informal, que tuvo una caída de 8,1%, siendo este el sexto trimestre móvil consecutivo con variaciones interanuales negativas para los ocupados informales en actividades características del turismo. A nivel regional, el descenso de la ocupación de actividades características del turismo se concentró principalmente en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. Por su parte, la Araucanía y Biobío registraron las mayores incidencias positivas para este periodo. Ya para ir finalizando la entrega de resultados y darles la posibilidad de poder hacer consulta respecto a esta publicación, comentar que, primero que todo, la AN mantiene una consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa una tasa de desocupación de 8,1% en este trimestre móvil de octubre, noviembre y diciembre de 2024, anotando su décima variación anual negativa de 0,4 puntos porcentuales, la cual no es estadísticamente significativa. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,5%, aumentando respecto al trimestre móvil anterior en 0,1 puntos porcentuales, incidida únicamente por las mujeres, quienes registraron una variación de 0,4 puntos porcentuales. Analizando el cierre de año, se observa que la tasa de desocupación en octubre, noviembre, diciembre de 2024 es significativamente más baja respecto a la de pandemia, en 2,2 puntos porcentuales,
pero más alta que el periodo prepandemia, que es el periodo de 2019, el mismo trimestre comparable, en 1 punto porcentual. No obstante, respecto al año anterior, se observa una variación no estadísticamente significativa de 0,4 puntos porcentuales. Las tasas de participación y ocupación frenaron su dinámica de expansión en 12 meses, mostrando una reducción anual en las tasas de participación, una caída de 0,2 puntos porcentuales y una nula variación en igual periodo de la tasa de ocupación. Lo anterior, luego de que tuviéramos 43 aumentos consecutivos en ambas tasas. Según sexo, la reducción de la tasa de participación se debe únicamente a las mujeres, una caída de 0,5 puntos porcentuales, puesto que los hombres no representaron variación para este periodo. Con respecto a igual trimestre de 2019, la tasa de ocupación sigue siendo estadísticamente menor en 2 puntos porcentuales, equivalente a 326.000 personas ocupadas menos, si quisiéramos tener el mismo nivel en la tasa de ocupación que teníamos en el 2019, y esto se traduce en 208.000 personas hombres y 118.000 mujeres. Se calculó una tasa de ocupación de la población ajustada hasta la edad de jubilación para aislar el efecto demográfico generado por el envejecimiento de la población. Así se tiene que esta tasa eh, acotada es 8,5 puntos porcentuales superior a la tasa de la población general, que fue de 56,6% para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2024. Al mismo tiempo, comparando ambas tasas general y acotada respecto a igual trimestre de 2019, se observa que para la población general aún falta por recuperar 2 puntos porcentuales, una diferencia estadísticamente significativa de la tasa de ocupación. No obstante, al acotar la población hasta la edad de jubilar, solo falta recuperar 0,1 puntos porcentuales, diferencia que no es estadísticamente significativa. La expansión anual de la ocupación, de 0,9%, fue incidida solo por la ocupación formal, que tuvo una variación de 2,5% en 12 meses, equivalente a 168.259 personas, debido a que la ocupación informal presentó para este periodo una disminución de 3,4%, equivalente a 85.335 personas. Y finalmente, la población ocupada en actividades características del turismo se estimó en 634.391 personas en este último trimestre móvil, lo que representó el 6,8% de la población ocupada.